El siguiente programa es clasificación T, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Temas y Debates con Ricardo Sosa a través de Canal 67, el canal de las estrellas en El Salvador. En esta oportunidad ponemos en la mira el tema del coronavirus en El Salvador. ¿Está preparado el Estado salvadoreño para enfrentar la inminente llegada al país del virus y que el sistema público nacional que atiende mayoritariamente a los salvadoreños y salvadoreñas? Esa es una de las grandes incógnitas. Vamos a despejar en esta oportunidad con un especialista, con un connotado médico infectólogo reconocido a nivel del mundo y de América Latina, el doctor Jorge Panameño, médico infectólogo, miembro de la Asociación Americana de Infectología en América Latina, además un ponente a nivel mundial de diferentes temáticas en esta área, escritor, jornalista, editorialista de muchos temas académicos médicos. Es un verdadero privilegio para mí presentar en esta oportunidad al doctor Panameño. Doctor, gracias. Cuánto gusto por aceptar mi invitación. Gracias, ¿no? Y es siempre un honor poder dirigirme a la ciudadanía a través de estos medios tan importantes, sobre todo cuando hay temas en el ambiente que generan preocupación y pánico y situaciones, y poder hacer un análisis en base a criterios meramente técnicos, sin color de ningún tipo, y espero poder aportar datos para que podamos formar opinión y hacer juicio y una lectura de la situación que estamos viviendo. En este momento vamos a exponerle, amigo y amiga televidente, los últimos datos que se reflejan en el mapa en tiempo real que toma el pulso al coronavirus en el mundo. Y es importante que usted a través de esto, infografía, podrá observar cuál es el desarrollo hasta este momento. 4.718 personas han perdido la vida, más de 127.863 personas han sido atacadas y han sido portadores de este virus. También es importante decirlo que hay personas que se han recuperado también, para que nosotros podamos tener ese dato, específicamente 68.310, eso se encuentra en la columna derecha en color verde en la parte superior, y las siguientes gráficas que vamos a observar nos muestran dos áreas del mundo. En primer lugar, el continente americano, en el cual está El Salvador, Norteamérica, Suramérica, Centroamérica y el Caribe. Nos podemos observar ahí en la ciudad, prácticamente lo que es las capitales en América Latina han sido ya afectadas. Podemos observar unas pequeñas áreas grises, entre las cuales se encuentran Belice, Guatemala, El Salvador y Nicaragua. 12 casos hasta este momento en México, y del otro lado del continente americano podemos observar lo que es Europa, Asia y África. África también interesantemente en una cantidad minoritaria afectada, y esto nos permite ilustrar y entrar en la temática con el doctor Panameño. Doctor, usted fue de las primeras voces en El Salvador en el mes de enero en poder posicionar este tema desde un enfoque de la prevención. Usted siempre mantuvo diferentes hipótesis en cuanto a cuáles deberían de ser los cursos de acción del Estado salvadoreño, cómo enfrentar la prevención desde el punto de vista de lo poco que se conocía en aquel momento. Y fue a través de su vasta experiencia y conocimiento que pudimos comenzar a tener las primeras ilustraciones en qué consistía el coronavirus. En aquel momento también no se conocía la enfermedad. ¿Cuál es la actualización médica desde el punto de vista de
el área de la infectología, ¿cuáles son los últimos hallazgos? Bueno, hay varios datos bien importantes, porque yo estoy insistiendo cada vez que puedo dirigirme al público de que estamos viviendo un doble fenómeno. La pandemia causada por el virus, coronavirus SARS tipo 2, y la pandemia de pánico que está acompañando esto, mucho generado por la falta de conocimientos. ¿Qué sabemos ahora? Que ya estamos en pleno mes de marzo y que estamos por cumplir 3 meses de iniciada esta situación. Sabemos, entre otras cosas, que el virus tiene una altísima contagiosidad, pero el riesgo de morir está dirigido contra ciertos estratos de la población que se van a caracterizar por tener mayor edad, arriba de 60, 70, 80 años, y padecer de ciertas enfermedades a la cabeza cardiovasculares, diabetes, hipertensión. Entonces, ahí es donde se concentra el riesgo de morir por la enfermedad. Es decir, que no viene un problema que va a matar a medio mundo. Y por tanto, no se justifica el pánico que nos lleva a abastecernos con todo lo que se pueda conseguir, acabar hasta con el papel higiénico. No, esto no debe ser, porque este agente va a atacar en específico a ciertos sectores y, por ejemplo, nuestros niños no van a desarrollar una enfermedad grave por este virus, y es una situación que debe conocer usted. La otra cosa que conocemos es que el riesgo y vamos a decir el impacto que está causando a nivel mundial, y ustedes pueden ver, esta mañana veía yo cómo las bolsas y otras situaciones de la economía mundial están siendo severamente afectadas, es porque el virus tiene la capacidad de infectar a muchas personas en corto tiempo, y al hacerlo, los porcentajes de los que fallecen se aumentan. Pues claro, si decimos que la posibilidad de muerte oscila entre el 1 y el 3%, en China fue entre el 2 y el 3%, pero fuera de China está siendo menos del 1%, pero si nos quedamos en el 3%, entonces ¿cuánto es 3% de 100,000 habitantes? Entonces ahí está la situación de la cantidad de personas que pueden fallecer teniendo estas características especiales. De otro lado, más del 80% de los que padezcan la infección van a tener un cuadro que ni siquiera va a necesitar hospitalización. Esto nos indica entonces que es una situación que no reviste toda aquella problemática que en aquellos días, como mencionaba muy bien mi estimado amigo, había mucho miedo y preocupación. Ahora sabemos también que ya están definiéndose tratamientos antivirales efectivos, y algunos de los cuales los tenemos ya disponibles en nuestro medio, y se acumula cada vez mayor evidencia de que son altamente efectivos. Uno de ellos, el fosfato de cloroquina, es un medicamento usado por más de 70 años, que ya está disponible en nuestro medio, y nos da como mayor esperanza de que vamos a poder enfrentar la situación con armas, ya que hace un mes no teníamos que hacer. Hoy hay buenas noticias. Así que, y luego tenemos la situación de la pandemia. Hoy nos encontramos en una pandemia oficialmente reconocida. Ya no hay una sola nación en el mundo que pueda decir aquí no va a llegar. Y eso significa que tenemos que prepararnos para el impacto, cuando nos impacte el virus. Si estamos apropiadamente preparados, con planes, sobre todo porque somos una nación con escasos recursos, pero que si son usados racionalmente vamos a poder minimizar el impacto de esto en cuanto llegue. Doctor, al establecer, previo al programa, lancé algunas proyecciones. La primera es que de 127.863 personas que han sido infectadas, el 3.7 ha fallecido. Y por otra parte, encontramos una serie de enfermedades que las mostramos en este momento en esta gráfica,
que es hasta el día de ayer, fallecimientos por día en el mundo a causa de enfermedades. La primera es la tuberculosis, hepatitis B, neumonía, VIH, malaria, rotavirus, influenza gripe, norovirus, toferina, tifoidea, cólera, meningitis, rabia, fiebre amarilla y con 56 casos el COVID-19, que es el coronavirus. Si nosotros observamos, el nivel de mortalidad no es tan alto ni está encabezando la lista. ¿Por qué se declara una pandemia en el mundo? Porque la enfermedad, si bien es cierto, estas otras enfermedades tienen mayor letalidad, no se han diseminado por el mundo. Al estudiar dónde es que están impactando, vamos a ver que son ciertas áreas. La enorme mayoría caracterizada por ser países en vías de desarrollo, ¿verdad? Y que con grandes carencias de acueductos, alcantarillados, saneamiento ambiental. Entonces ahí se va, y hablemos de la tuberculosis, que está en primera línea ahí. Es una enfermedad de pobres y de personas con defensas bajas, ¿verdad? En cambio, este problema que estamos viendo ahora se ha diseminado por el mundo entero y vamos a ver cómo los países desarrollados están registrando a la cabeza de Estados Unidos. La gran nación del norte está registrando varios muertos ya, pero esta situación es diferente, varía de región a región, porque podemos comparar, por ejemplo, Alemania. Alemania tiene cerca de 1.400 casos y solo han registrado 3 fallecidos. Diferente de Estados Unidos o de Italia, donde se está desarrollando un verdadero drama humano. Entonces la situación es que es un agente nuevo, no conocido antes del 7 de enero. La enfermedad se reporta el 31 de diciembre. El virus se identifica el 7 de enero. Es un agente además que es altamente contagioso, es un agente que puede matar y una cuarta característica es que es un agente que produce mucho miedo, mucho terror, porque al inicio, cuando nos reportaron que era un virus de esta familia, coronavirus, todos pensamos en otras enfermedades producidas por el mismo virus que tienen una altísima letalidad, como el SARS o como el MERS, el SARS 10%, el MERS, síndrome respiratorio del Oriente Medio, que está todavía circulando, que puede matar hasta el 35% de las personas que adquieren la infección, independientemente de la edad y estado. Entonces, en el inicio, hubo una especie, vamos a decir que lo podemos comparar como una detonación de una bomba atómica, cuya onda expansiva continúa en acción. Y todavía muchas personas no creen mucho cuando les decimos, mire, la mayoría de pacientes que desarrollan la infección tengan menos de 60 años y no tienen problemas de salud como los indicados, no va a tener problemas mayores. Todavía hay poca credibilidad en eso y esto se refleja por todos lados. Entonces esta está siendo la situación. Y luego que la contagiosidad de este virus y el hecho de que todos los seres humanos, todos absolutamente somos susceptibles a adquirir la infección y padecer la enfermedad, solo que en diferentes grados, hace con que adquiera una dimensión importante y que va a sobrecargar los sistemas de salud si no se maneja apropiadamente. ¿Qué hemos aprendido en el mundo del 7 de enero a marzo del 2020? ¿Cuáles son los grupos vulnerables a los que sí realmente este 3.7 que ha muerto? Primero, y de forma importante, quiero enfatizar que no ha habido ningún niño muerto entre los 0 y los 15 años de edad, no han muerto, y 0 me refiero porque este virus también se transmite por la vía vertical de la mamá embarazada a su hijo, ya se comprobó. Una de las pacientes que está con positivo en Honduras está embarazada, pero los niños han nacido infectados, pero no parece importante la enfermedad, no una enfermedad importante. Segundo, que particularmente los que tienen riesgo de morir, y esto sí se ha repetido en todos los escenarios en las diferentes regiones, en las personas mayores, sobre todo varones, porque eso no se ha establecido bien por qué, pero en todas las series predominan los varones que tienen 70, 80 años y una enfermedad. Eso lo sabemos hoy.
Y sabemos también que hay personas, y esto es bien importante, que pueden estar infectadas y no tener síntomas y estar transmitiendo el virus. Esto sucede en el periodo de incubación, que oficialmente sigue siendo de 2 a 10 días para la OMS y de 2 a 14 días para el Servicio de Salud Pública de China. Entonces, las personas en periodo de incubación que no tienen síntomas transmiten la enfermedad, y en este grupo, y hay personas que nunca van a tener síntomas, que son completamente asintomáticos, y ahí juegan un papel importante los niños. Y ahí juega un papel importante la medida entonces de cerrar las instituciones educativas como parte de la lucha contra este fenómeno que estamos viendo. ¿COVID-19 mata o no? COVID-19 mata a través de una neumonía muy grave, principalmente a personas como las que he comentado, pero su letalidad es baja. Incluso este 3.7 en algunos lugares es menos de 1, como por ejemplo en Alemania, por ejemplo en Corea del Sur, menos del 1% de los pacientes han fallecido, pero mata. Y entonces, se ha ido la mortalidad más alta en lugares con recursos limitados, vamos a decir Irán, por ejemplo. Entonces, dependiendo de cómo se aborde la situación, esa mortalidad va a oscilar, puede bajar o subir. Arriba de los 80 años, la posibilidad de morir de la infección es del 15%. Eso hemos aprendido en estos días. Pero que si conocemos esos datos nos permite focalizar nuestros esfuerzos en aquellos que tienen riesgo de morir. Y eso es bien importante. Doctor, usted ha insistido de manera preventiva desde enero del 2020 en que la lucha, el esfuerzo del Estado salvadoreño debe de ser que el virus ingrese al sistema, que ingrese al país, porque al ingresar y tener las primeras personas ya confirmadas, existe indefectiblemente un riesgo al sistema de salud que presenta muchas vulnerabilidades. Podemos decir que en este momento el tener 0 casos reportados mantiene todavía ese nivel de seguridad al país. Sí, mire, fundamentalmente lo que se ha logrado, y esto se maneja por fases. La primera fase se llama de contención, cuyo objetivo es hacer todo lo posible para evitar o retardar la llegada del agente infeccioso en cuestión. Ahora estamos lidiando con un coronavirus. En el pasado, en 2009, luchábamos contra la influenza A H1N1, que va a pasar a la historia bajo el nombre de la influenza o gripe porcina. El primer objetivo es de bloquear o retardar la llegada de la gente a una comunidad, sobre todo porque en estos momentos, en enero, estábamos muy preocupados porque esperábamos un agente de mayor letalidad de lo que ahora sabemos que tiene. Pero lo que estamos haciendo, las medidas que se están tomando en este momento, van a tener como resultado más importante el comprarnos tiempo para preparar la respuesta del sistema de salud una vez que el virus llegue y esté presente. Por ejemplo, si hoy en la tarde o mañana en la mañana dijeran que hay un caso positivo, eso no va a significar que el virus va a pasar a la comunidad si se maneja apropiadamente. Pero como he comentado, hay situaciones en las cuales hay personas que no tienen ningún síntoma. Y por eso es el periodo de incubación, el periodo de cuarentena, ¿verdad? Que se basa en los periodos de incubación para tratar de detectar a personas que estando sin ningún síntoma en algún momento desarrollen la enfermedad. Pero podría ser que alguien sin síntomas y pueda viajar de manera tal que atraviese los filtros que ya están establecidos. Eso es una posibilidad que existe. Y en ese momento va a comenzar a haber transmisión local. Y eso nos va a llevar a al segundo nivel, a la segunda línea de defensa, que es la respuesta, la fase de mitigación, cómo vamos a tratar a los pacientes, dónde los vamos a tratar, con qué los vamos a tratar, quiénes los van a tratar.
qué demandas nos va a generar esa atención, y que yo calculo que no menos va por lo menos a quintuplicar la necesidad de ventiladores y de equipos de cuidados intensivos, aunque sea un 5%, pero este 5% de todos los que desarrollen pueden ser 500 pacientes, 600 pacientes, 800 pacientes. Entonces tenemos que crear las condiciones para proveer de servicios apropiados a estos pacientes, y de eso se trata la situación. Este tiempo que se está ganando es para desarrollar estos planes y acumular todos los recursos que puedan ser necesarios una vez que esté presente el virus, y no vamos a estar armando respuestas ya en el momento, sino que tenemos que estar preparados, plenamente preparados, en la medida que nuestros recursos nos lo permitan. Porque recordemos la realidad de nuestra nación, en los cuales la salud ha sido deficitaria por décadas. Así, la primera aproximación del doctor Jorge Panameño, médico infectólogo reconocido a nivel mundial y especialmente en América Latina. Al regresar, conoceremos más sobre esta segunda etapa, cómo podemos actuar, qué debemos de hacer, las medidas de prevención. Exploraremos algunos mitos, algunas leyendas urbanas que están afectando mucho para caer en condición de pánico. Regresamos. Usted está en sintonía de temas y debates a través de Canal 67, el canal de las estrellas en El Salvador. Y en esta oportunidad verdaderamente tenemos una estrella del país, el doctor Jorge Panameño, quien es un especialista en los temas de infectología y otra serie de especialidades con estudios de maestría, posgrados, cursos especializados, y nos está brindando una valoración médica, técnica, académica en el contexto de lo que debe de hacer el país para seguir en esta primera etapa de contención. Doctor, ¿qué sucede? ¿Por qué naciones como Guatemala, Nicaragua, El Salvador y gran parte de África no ha sido afectada? Siempre se ha dicho que somos países tercermundistas, otros le llamamos en vías de desarrollo, y lo esperado hubiera sido que a estas alturas tuviéramos ya niveles de epidemia. Bueno, esto tiene mucho que ver con la dinámica de los viajes. Si vamos al inicio del problema, cuando estalla la crisis, lo hace en un momento bien complicado, porque es cuando en China se está celebrando las festividades del Año Nuevo Lunar, que implica el mayor periodo de vacaciones, de ferias en esa nación, de 2 a 3 semanas, lo que provoca la migración interna humana de mayor tamaño conocida hasta hoy día en la historia dentro de China. Pero no solo eso, sino que antes de que comenzara y se diera a conocer la crisis, alrededor de 5 millones de ciudadanos chinos salieron al mundo para pasar sus periodos de vacaciones, y con ellos iba el virus. Entonces el patrón de diseminación de la epidemia y luego pandemia siguió esta distribución. Entonces vemos como los primeros países afectados son Vietnam, Filipinas, Singapur, donde había habido paso de estas personas pasando sus vacaciones, y así fue como los primeros focos tuvieron que ver con eso. Hasta donde llegaron viajeros chinos portando la enfermedad, así se repartió y se expresaron los primeros casos extra territoriales de la República Popular de China. Luego tenemos que la segunda nación con problemas en donde hubo ya, Vietnam fue el primer lugar donde se detectó que
la enfermedad pasaba de persona a persona, que esa era otra cosa de las primeras situaciones que no se conocían al inicio, en las primeras 3 semanas de la crisis. Había incluso quien ponía en duda que esto fuera transmisible de persona a persona, cuando eso era obvio por la explosión en que esto se fue desarrollando. Sin embargo, cuando ya se producen focos de transmisión interna, también tiene que ver mucho con el aspecto turístico, y aquí Italia se convierte, después de China, en el segundo territorio exportador de casos, vía turistas. De hecho, casi en toda Latinoamérica los casos que se producen son viajeros que provenían de Italia, que es un instituto, que es un territorio muy apetecido por su riqueza histórica, cultural, para practicar turismo. Entonces ese fenómeno ha tenido también que ver en la forma en cómo se ha ido distribuyendo y expandiendo la enfermedad. Mucho se ha hablado al respecto, y esto es un mito, de que el clima juega un papel importante, y entonces, lo he dicho varias veces ya, hubo quien dijo en Argentina: miren, no se preocupen, esta enfermedad no va a llegar acá. Primero porque estamos muy lejos, y segundo porque nuestro clima nos va a proteger. Alguien del Servicio de Salud Pública, ¿verdad? Entonces, ¿sabes? Fue de los primeros lugares en América Latina que se vieron comprometidos, y ya ha habido hasta fallecidos. Y luego tenemos que la enfermedad está circulando en áreas tan calientes, en Centroamérica, Panamá, por ejemplo. Entonces, usted conoce Panamá. Alcanza temperaturas arriba de 40 grados. 42, 44 grados. Y vean lo que está sucediendo. Entonces, es más el patrón migratorio lo que ha definido esta situación, que ha tenido mucha relación con el turismo, infelizmente. Pues una tormenta perfecta que se armó. Para nada tiene que ver con nacionalidades ni con etnias, sino más bien con que dónde se originó el problema y la coyuntura que se estaba viviendo en el momento. Llama mucho la atención porque en 2009, cuando tuvimos la pandemia de influenza A H1N1, se origina en México, un sitio también con mucho turismo, y de ahí se disemina por el mundo. Así que esto es lo que ha tenido que ver con las formas en que se va desarrollando, cómo se va y va diseminándose. Según la respuesta que se ha dado en cada lugar, ha sido el grado de importancia que esto ha tenido, porque si vemos nosotros estas naciones que fueron inicialmente impactadas, Singapur, Vietnam, el número de casos no alcanza a lo que está sucediendo en Italia o en Corea, porque se manejaron las cosas de una manera diferente. Doctor, usted ya habló de un mito. ¿Cómo ayuda o no la utilización de mascarilla y la modalidad de alcohol en gel? ¿Realmente previenen? ¿Es la mascarilla la debemos de usar los que no estamos expuestos? Otros dicen que son los que están en el sistema de salud, otros dicen que son los que tienen cualquier tipo de gripe. ¿Cuál es la visión desde la parte médica y de la investigación, como lo es usted? ¿Cómo no? El uso de mascarillas lo vamos a entender en dos contextos diferentes. El contexto de la comunidad y el contexto de los cuidados en salud en medio de una epidemia, de un agente que se transmite por la vía aérea. Entonces, el contexto de la salud, ustedes van a ver que no solo hay tema de mascarillas, sino de trajes especiales nivel 3 y otras lentes y otra cosa que tiene que ver para aquellos que trabajamos y vamos a desempeñarnos en esa área. En la comunidad solo hay 3 indicaciones específicas en donde la mascarilla o cubreboca juega un papel importante, la mascarilla quirúrgica. Primero definamos que existen diferentes tipos de mascarillas. La mascarilla quirúrgica, que es la que con mayor frecuencia vamos a ver, y un equipamiento especial mucho más sofisticado que es el respirador N95. Eso es un equipo diferente y que tiene la capacidad de filtrar desde el aire partículas virales en este caso. La situación es que solo hay 3 condiciones en las cuales realmente se ha demostrado que tiene utilidad importante en la prevención. La primera
la mascarilla, es para personas que tienen síntomas respiratorios, independientemente de su origen, ya en medio, inmersos en una gran cantidad de casos, pues para los pacientes que estén infectados del coronavirus. Entonces el objetivo es que al cubrirnos la nariz y la boca con la mascarilla, cuando tosemos, cuando estornudamos, no esparcemos, ¿verdad? No liberamos al medio ambiente partículas respiratorias que son las que transmiten, que contienen millones de unidades virales y que son las que respiramos o las que quedan en las superficies, tocamos, y luego nos la autoinoculamos al tocarnos la cara, ¿verdad? Sin habernos lavado la mano. Entonces el paciente, la persona que está sintomática respiratoria, tosiendo, estornudando. La segunda situación en la que se debe usar es para proteger a aquellas personas cuyas características ya les hemos comentado, que tienen nuestros mayores, personas de la tercera edad con diversas enfermedades. Ellos hay que protegerlos y colocarles una mascarilla. Y una tercera situación sería para aquellos que tienen un trabajo en donde el riesgo está aumentado. Por ejemplo, los que desde una ventanilla atienden público, en un banco o en una institución que recibe un gran flujo de personas en todo tiempo y hay contacto, y entonces deben estar protegidos. Por ejemplo, los trabajadores del aeropuerto. Estas son las tres situaciones en las cuales el uso de la mascarilla en la comunidad, no estoy hablando del hospital ni de la clínica, en la comunidad tiene su papel el uso de la mascarilla quirúrgica. La mascarilla o respirador N95 está indicado solamente para trabajadores de la salud o trabajadores que por el hecho de que van a trasladar pacientes en una ambulancia, no lo van a tratar, lo van a trasladar o van a meterse con desechos sólidos hospitalarios, donde van a haber aerosoles, tienen que usar este equipo, pero no para cualquiera, porque en primer lugar es incómodo de utilizar, requiere entrenamiento, requiere costumbre y más de 10 minutos nadie va a aguantar usar este tipo de mascarilla. En los supermercados, en algunos centros comerciales, en algunos lugares de afluencia masiva, estamos observando personas que ya portan la mascarilla de 15, 20 centavos que se vende en las ferreterías. ¿Funciona esa barrera, doctor? Sí funciona, pero es más eficaz, más eficiente lavarnos las manos, que tocamos superficie. Cuando yo salga de aquí voy a ir a lavarme las manos con agua y jabón. Es mucho más efectivo lavarse las manos con un jabón que cualquier otra cosa. Y guardar la distancia social, se llama, que si hay una persona que está sintomática respiratoria, si yo me mantengo a 1 o 2 metros, idealmente 2 metros de distancia, no me voy a contagiar, porque si el estornudo tose va a caer, antes de alcanzarme va a caer por gravedad. Es más eficiente eso, y si comenzamos a usar de manera masiva e indiscriminada mascarillas, podemos generar escasez en el área de la salud y que los trabajadores de salud que vamos a estar atendiendo en primera línea esto, tengamos que estar reutilizando y afrontando escasez de mascarillas. ¿El alcohol en modalidad de gel? Es efectivo, puede sustituir eficazmente al lavado de manos con agua y jabón cuando no lo tenemos, porque hay condiciones en las que no lo tenemos, ¿verdad? Entonces, siempre que podamos, es bueno o tener en nuestra oficina o andar portando un depósito con esto, porque sí funciona, siempre y cuando sea su concentración arriba del 70 al 70%, puede inactivar eficazmente el virus y funciona. Doctor, se nos ha indicado que la manera más adecuada para estornudar es levantando el codo y haciéndolo de esta manera. ¿Qué sucede con las partículas que quedan en la tela? ¿Son capaces de transmitir una vez están secas? Si se lava, no, ¿verdad? No, si están secas no pueden, tendría yo que ir a respirar directamente ahí. Al abrazar, al llegar a la casa y abrazar a alguien, ¿hay algún riesgo? Sí, hay riesgo, por eso que antes cuando yo estoy recomendando, cuando usted llegue a su casa, que va del trabajo, que va de la oficina, que va de la escuela, de la universidad, antes de comenzar a saludar, vaya y lávese las manos con agua y jabón, ¿verdad? Para eliminar el riesgo. Y si hemos estado utilizando la técnica tanto para estornudar como para toser, que es esta, el antebrazo o el hueco del codo, quitarnos la ropa con la que llegamos, ¿verdad? Antes
para que ésta sea lavada apropiadamente y evitar esos riesgos. Es más, aunque más que la ropa tiene mayor riesgo, la mano es bien importante, ¿verdad? Porque si voy a toser y me voy a cubrir la boca y la nariz, idealmente debería tener un pañuelo desechable o un pañuelo de tela y usar esto. Si es desechable, tirarlo idealmente en un depósito con tapadera, ¿verdad? Pero siempre, y lavarme las manos después de eso. Lavarme las manos después de saludar a las personas. Pero ojo, el lavado de manos no es solo ir y poner las manos debajo del chorro de agua y luego secarnos. Tenemos que utilizar un periodo mínimo de 20 segundos y utilizar abundante agua y jabón. Y entre paréntesis, esperamos que haya agua, ¿verdad? Que haya un buen servicio de agua y siempre disponible, porque la escasez de este vital líquido podría meternos en problemas. Y dicho sea de paso, quiero comentarles, dentro de las cosas nuevas que sabemos hoy, es que además el virus también está presente en las heces y en el vómito de los pacientes, entonces también puede transmitirse por esa vía, y se pueden contaminar las fuentes de agua, y son de las cosas que hay que tener cuidado a la hora de manejar los desechos que se generan en los centros hospitalarios donde se van a atender estos pacientes. ¿Hay algún medicamento que nos pueda fortalecer el sistema? Algunas personas están hablando de vitamina C y otra serie de componentes que al tomarlos o al ingerirlos podría fortalecer el sistema inmunológico. Mito. Aunque se están desarrollando estudios, en este momento no se ha comprobado que la ingesta de altas dosis de vitamina C o vitamina A o una serie de productos que la gente que se está utilizando nos protejan, y por tanto no son parte de los lineamientos que están generando provenientes de las diferentes agencias de salud internacional como el CDC Atlanta, la OMS o de manera importante el Servicio Chino de Salud Pública, que también está liberando información al respecto. En las últimas horas, previo a entrar al set, China declara 60,000 personas libres ya de la infección. Esta nación que ha sido grandemente afectada, ¿ha descubierto algún tipo de medicamento o vacuna para el coronavirus, doctor? Bien, en ese rubro existen dos importantes noticias. Uno, lo que ya se ha conocido por los medios, que hay 2 o 3 proyectos de vacunas. El más avanzado es el de los israelitas, que ellos han ofrecido tenerlo disponible ya para el mes de abril. Pero esta es una cuestión que hay que tomar con mucha sensatez, porque ahí vamos a tener que ver situaciones como precio y disponibilidad, accesibilidad en materia de vacunas. Entonces yo lo veo eso sí lejano. Pero en materia de tratamiento, por lo menos 6 agentes han sido probados en el campo y 3 de ellos han mostrado ser realmente activos frente al virus. Y uno de ellos, el fosfato de cloroquina. El fosfato de cloroquina, que es un medicamento que se usaba para tratar malaria o paludismo y que muchos conocían, muchos se recordarán en los años en que este país, hace unos 40 años, 50, que había mucho paludismo, era bien frecuente su uso, lo conocemos por más de 70 años. Entonces este medicamento ha mostrado actividad frente al virus y forma parte hoy fundamental de un esquema. Y hay otros productos que se están desarrollando y que se probaron en el terreno en China y que mostraron pues que tenemos ya disponibilidad de estos tratamientos, que por la emergencia que estamos viviendo no vamos a poder esperar que pasen las 4 fases de desarrollo, que dura hasta 10 años, ¿verdad? Estudios bien realizados, algunos cortos, de poco volumen, pero sí correctamente realizados, mostraron que tenemos ya por lo menos 3 medicamentos a utilizar, y en realidad han sido 6 los que se han probado. Los otros 3 están en avanzado estado de desarrollo y probablemente antes que la semana finalice o a mediados de la otra semana vamos a tener ya liberados los estudios en donde muestran que hay tratamiento para este virus. De esos 6 agentes hay 3 que tenemos disponibles en nuestro medio, como una buena noticia para poder tratar la enfermedad.
¿verdad? Y eso ya es también cosas nuevas que hemos aprendido. Doctor, en las últimas horas también vimos el pánico, la gente, usted ya lo detallaba. ¿Cómo deberíamos de manejar cuando en algún momento se anuncie y sea del conocimiento público que existe la primera persona con positivo? Bueno, lo más probable es que cuando esto se anuncie, esta persona habrá sido sometido a los diferentes protocolos que hay, en este caso de aislamiento. Va a ir, si amerita hospitalización, va a estar en un centro con todos los cuidados para evitar que el virus se transmita a la comunidad, o incluso podría estar hasta en su casa si hay condiciones para que pueda guardar el aislamiento bajo las respectivas normas, porque debo repetirles, la mayor parte de los casos no van a necesitar hospitalización. Entonces, el que haya un caso significa simplemente que el virus llegó. Motivo de especial preocupación va a ser cuando en algún momento se diga, mire, hay transmisión local. Pero aún en estas circunstancias debemos de recordar para quién es el riesgo y a quiénes vamos a proteger, y no tener miedo de que todo el mundo en la casa se va a morir, porque es más probable, oiga lo que le voy a decir, es más probable fallecer por una neumonía causada por una influenza, que sí tenemos influenza circulando, con certeza, influenza estacional, que tiene una letalidad que va del 6 al 7%, contra algo que va 3.4%, menos del 1%. Entonces es más probable. El año pasado en El Salvador fallecieron 926 personas por neumonía, la mayoría de las cuales fue secundarias a influenza, ¿verdad? Entonces, y aquí nadie anda afligido por la influenza, y cuesta hacer que las personas vayan y se vacunen, y está disponible en la red de salud pública y no van a vacunarse. Y en Estados Unidos ya fallecieron 16,000 personas por influenza, más de 28 millones han padecido la enfermedad, y esto nos causa temor. Entonces esta enfermedad no debe causarnos ese temor de hacernos salir corriendo a comprar y a agotar. Si llega y circula, tenemos que esperar que el sistema de salud pública le presente la respuesta apropiada a través de los diferentes protocolos derivados de los conocimientos que he estado compartiendo con ustedes esta tarde. Así, el doctor panameño en su segunda intervención nos ha ilustrado sobre las fases de la prevención y hemos conocido a detalle cómo cada uno de estos mitos, de estas leyendas urbanas, a través del conocimiento médico, técnico, académico, científico, han sido desvirtuados. Al regresar conoceremos otra faceta importante para la vida de El Salvador en relación a la llegada o la posible llegada del coronavirus a El Salvador. Canal 67, el canal de las estrellas en El Salvador. En esta oportunidad el doctor Jorge Panameño nos está ilustrando sobre los datos más actualizados con relación al coronavirus en el mundo y en esta declaratoria de pandemia a nivel de todo el globo terráqueo. Doctor, en este momento no tenemos ningún caso hecho del conocimiento público, estamos aparentemente con 0 casos. ¿Cómo está preparado el sistema de salud pública de El Salvador para una posible epidemia, independientemente de los valores, sea el 1, el 2 o el 3% de posibilidad, ya que usted es una persona conocedora de la red pública, de la red hospitalaria, de lo que son conocidas las unidades de salud, de los sistemas de unidades de cuidados intensivos, conocidas como UCI, con ventiladores, con todo el sistema para preparar y atender personas con enfermedades graves de las vías respiratorias superiores. ¿Cuál es la realidad de nuestro sistema hoy, que es día 0? A ver, tenemos 2 escenarios en ese sentido, y que tienen que ver con las características de nuestro sistema de salud. Podemos diferenciar 2 grandes sectores, el sector público y el sector privado.
el sector público, que estaría conformado por el Ministerio de Salud Pública, que atiende al 80-82% de la población, la Seguridad Social, que atiende aproximadamente entre el 10 y el 14% de la población, y unos pequeños subsistemas como es la Unidad Militar, el Instituto de Bienestar Magisterial. Y luego tenemos el sector privado, que atiende menos del 5% de los casos. En principio se ha establecido que la mayoría de casos van a ser atendidos en el sector público, por salud pública y el sistema que se ha establecido. De ello hemos tenido muy poca información liberada para saber dónde exactamente se ha planificado. Las autoridades han comentado en alguna ocasión escasa que han contemplado 5 centros hospitalarios para manejar estos casos. Uno de ellos es el Hospital Saldaña, antiguo Hospital Neumológico de Los Planes, en donde se han ocupado unos edificios que no estaban siendo usados, se han acondicionado. No sé exactamente el número de camas disponibles porque tampoco eso ha sido revelado. La otra cosa que se supo a través de los medios es que el Ministerio mencionaba que tiene en disponibilidad 50 ventiladores mecánicos, ¿verdad? Entonces eso sería la manera en que se va a afrontar la situación de los pacientes que requieran hospitalización, porque una vez más quiero insistir, la enorme mayoría de pacientes no requieren atenderse en hospitales. Es más, yo recomiendo que una vez que estemos en medio de estas circunstancias, si alguien tiene menos de 60 años, si es saludable, incluso considere si asiste o no. Lo mejor sería que no pidiera consulta para no copar nuestras unidades de emergencia y retardar la atención de aquellos que sí van a necesitar. El criterio más importante para buscar ayuda médica es si tengo dificultad para respirar, uno. Y segundo, la edad. Si toda persona mayor de 60 años y que tenga una situación de esta debe salir inmediatamente a buscar ayuda médica, y al igual que cualquier persona menor de 60 años que tenga ciertas condiciones de salud. Pero de lo contrario, esta atención será así como el Estado ha informado. Y solo hemos podido ver algunas fotografías de instalaciones del Hospital Saldaña. Obviamente yo calculo que por lo menos se va a quintuplicar, se va a multiplicar por 5 la demanda habitual que hay, de acuerdo a estas cifras que hemos estado y porcentajes que hemos estado comentando, si se maneja bien la situación, si se hace adecuadamente una selección de pacientes. Entonces, esa es la manera en que en teoría se va esto a manejar. No sabemos, porque no se nos ha informado cuál es la disponibilidad exacta, el número de camas de cuidados intensivos que va a estar disponible. Y hay de este 20%, 80% entonces no van a necesitar ni hospitalización. El otro 20%, un 15% van a necesitar hospitalización, pero no cuidados especiales. Es decir, que no van a necesitar un equipo de cuidados intensivos. Y un 5% apenas podría llegar a necesitar cuidados intensivos. Esto significa que habría que tener, de acuerdo a esto, ya proyecciones. Estos planes, estas proyecciones no las conocemos, no han sido dados a conocer, ¿verdad? Pero ya con los datos que se tienen se pueden hacer proyecciones y planificar apropiadamente la situación. Entonces, estamos a la espera de que se nos libere esa información para poder valorar, ¿verdad?, y dar una respuesta franca a esto, si lo que el sistema tiene nos va a permitir afrontar lo que pueda darse sin que caigamos en situaciones como las que tengamos 10 pacientes necesitando ventiladores o tengamos uno. Doctor, usted ha sido dentro de sus estudios, dentro de sus escritos, sus publicaciones académicas, médicas, usted insiste mucho en el manejo de la crisis y habla de 3 características que debe de tener este manejo de una crisis. ¿El Salvador está cumpliendo con estos estándares que usted publica? Bueno, digamos que la respuesta inicial, y yo hablo siempre de iniciativa,
creatividad y experticia. Porque nosotros no tenemos grandes recursos económicos, no tenemos disponibilidad como los chinos que en 10 días construyeron 3 hospitales de 1,000 y 1,500 en 10 días. Algunos atendidos hasta por robots. No tenemos esa capacidad, pero tenemos neuronas. Tenemos que habernos entrenado apropiadamente y usando estos 3 criterios podemos enfrentarnos a la situación que se avecina. Yo puedo decirte que en la primera fase las medidas que se han tomado han sido apropiadas y ha habido la seriedad del caso en cuanto a la restricción de ingreso, medidas de cuarentena y otras situaciones que se han estado generando. Ahora había que ver lo que se ha generado en las últimas horas y estaremos observando con relación a la cuarentena nacional y otras cosas, cómo esto va en desarrollo. En enero del 2020, doctor, usted dijo, si este coronavirus, toca el sistema de salud, lo pondrá de rodillas. ¿Mantiene esa posición, doctor? Ahora no. Ahora, conociendo la letalidad y las características demográficas de donde esperamos que llegue el impacto, si planificamos, si utilizamos estos conocimientos y hacemos un uso estratégico apropiado, podemos absorber el impacto y minimizar la situación sin que suceda un desastre como el que está pasando en Italia, ¿verdad? Porque se trata de eso, de planificación, porque hay otros ejemplos. Italia es un ejemplo de lo que puede pasar si no nos preparamos, pero podemos hablar de Singapur, por ejemplo, ya no digamos de Alemania, ¿verdad? En donde sin invertir grandes recursos han podido minimizar el impacto y digo Alemania sin invertir grandes recursos no porque no tengan, ¿verdad? Pero también hay que hacer un uso racional. Entonces, sin hacer una serie de situaciones, y sobre todo estos otros países como Vietnam, por ejemplo, si aprendemos de lo que otros están haciendo y aplicamos estas estrategias, podemos hacerle frente a sin que se produzca un desastre. Hoy las cosas han cambiado, entonces. Doctor, bajo las condiciones de la declaratoria de pandemia, el estado de emergencia que está por autorizar y aprobar la Asamblea Legislativa y las disposiciones anunciadas por el señor Presidente de la República, ¿cuáles serían sus respetuosas recomendaciones para nuestros televidentes bajo todo este contexto y con el enfoque siempre de la prevención? Sí, primero pongamos en práctica estas recomendaciones que hemos estado discutiendo: lavado de manos, guardar la distancia, ser prudentes en cuanto a que si tenemos un proceso respiratorio nos autoaislemos en casa, hacer caso a las recomendaciones provenientes del Sistema Nacional de Salud, ¿verdad? Y estar informándonos de fuentes serias, porque tenemos a la par de la pandemia del coronavirus, una pandemia de pánico generada ya por una serie de informaciones que circulan por los medios. Puedo decirles, por ejemplo, que el día de ayer, 10 minutos antes de la conferencia de prensa de la cadena nacional, había un rumor de que había fallecido en el país por causa de la enfermedad en un hospital privado, y ya estaba cundiendo el pánico. Vean lo que pasó en la mañana en los súper y en todos estos lugares, y que habían 20 casos, y todo era falso. Todo era falso. Entonces, mantengámonos en un estado de preocupación informada. Programas como este y las informaciones que deriven de agencias de salud serias como la OPS, la OMS y obviamente el Sistema Nacional de Salud van a estarnos informando y orientando respecto a lo que debemos hacer. Tenga cuidado, no haga caso de rumores ni de situaciones que nos pueden llevar a entrar en pánico y hacer cosas inapropiadas. Doctor, ¿cuál sería su mensaje para aquellos hombres y mujeres en El Salvador que no faltan, que siempre tienden a minimizar, a ver de menos, a tratar de decir que todo eso es mentira, que todo eso es una burbuja, que eso no nos va a pasar, que eso es para cierto grupo de personas? ¿Es realmente
¿Cuál debe de ser la actitud para este tipo de compatriotas? Sí, mire, hay quien ha dicho que estamos haciendo una tormenta, un tsunami, por un catarro que se nos viene encima. Y yo les animo a que lean los testimonios de lo que está pasando en Italia, del inmenso drama que se está viviendo allá en este momento, en una nación con muchos más recursos que los nuestros, y que les aseguro que ninguno de nosotros quiere que nuestros padres, nuestra madre, nuestros abuelos fallezcan a causa de esta infección. Y entonces hay que tomarlo con la seriedad del caso, porque hay rumores que en algunos países donde la situación se ha derivado en un caos, esta fue la actitud, el ignorar una realidad que se iba a hacer presente y darle poca importancia. Entonces mejor, antes que estar llorando luego por un luto que pudimos haber evitado, mejor informémonos, estemos realmente preocupados, pero con información. Y finalmente quiero terminar mi participación con una frase famosa de un médico ilustre que aprendí de mis días de estudiante de posgrado durante mi maestría, que dice que agua, jabón y sentido común son los mejores desinfectantes. Doctor Panameño, quiero agradecerle el haber aceptado mi invitación, el hacer un espacio para poder desarrollar esta labor altruista de transmisión de conocimiento y de bendición para el país. Muchas gracias. Un privilegio. Muchas gracias. Así, el doctor Jorge Panameño, médico infectólogo de reconocida trayectoria mundial en el área médica, en el área académica, científica, en Latinoamérica y en el mundo. Atienda el consejo, traemos y hacemos el esfuerzo por traer referentes y voceros especializados con la experticia suficiente para que usted esté bien informado y tome mejores decisiones. Bendiciones.